Bien, seguimos con el análisis de los contextos económicos y demográficos. Seguimos en materia de lo que es cultura y psicología del consumo. A manera de introducción debemos considerar que las condiciones bajo las cuales se operan los distintos sistemas debe ser interpretada de acuerdo a las diferencias en estructuras, procesos y resultados entre lo que son ciertos lugares, regiones, países, estados o zonas geográficas de acuerdo a sus características. Todo esto a nivel nacional e internacional, a nivel local también. Tenemos aquí en primer contexto lo que es la composición demográfica. ¿Por qué es importante conocer estos aspectos? Porque como ustedes ya conocen, la cultura juega un papel muy importante en lo que son las costumbres, las tradiciones, también lo que son los gustos y las necesidades de cierto lugar, cierta región, de los pobladores que pertenezcan a dicha zona. ¿Todo para qué? Pues para el consumo, para conocer de qué manera juegan estas variantes, estos aspectos para el consumo de ciertas personas, de los consumidores, las personas que van a adquirir el producto, el bien o el servicio. Bueno, aquí nos muestra esta lámina que dice la composición demográfica es un factor importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque en este se diseña y se implementan las políticas. Aquí nos marca políticas educativas, pero recordemos que está la política económica, otros aspectos distintos también que son importantes para una zona, un lugar. En este caso nos está hablando, o el ejemplo que nos está dando es de niños y jóvenes en una población. También consideremos que existe lo que son personas adultas en sus distintas etapas de adultez, lo que es la vejez. Bueno, dice que dependiendo de esta población va a existir una demanda basado en teoría para la educación. Aquí como estamos hablando de niños y jóvenes, estamos hablando a nivel educación que están en ese rango para poder prepararse en algún nivel educativo. Dice que la demanda para los profesores, la demanda para recursos materiales, la demanda para los espacios educativos va a ser en función del número de niños y jóvenes que quieran tener este nivel educativo. Entonces, lo que son los profesores, recursos materiales y espacios educativos van a estar relacionados con los niños y jóvenes. Esto quiere decir que se necesita una inversión de algún lugar, un estado, una región. Aquí nos habla que a nivel país el sistema necesita una inversión. Dice, independientemente de otros factores, los países con mayor proporción de niños y jóvenes en edad escolar deben invertir una mayor parte de su ingreso nacional en educación que países con menor proporción de niños y jóvenes entre su población total. Bueno, aquí se da un comparativo, va de acuerdo al lugar y en función del número de demandantes de cierto producto, bien o servicio. En este ejemplo estamos hablando de un servicio educativo. Esto es un ejemplo extensivo de lo que es una composición demográfica. Este ejemplo lo puedes trasladar a no solamente nivel educativo, podría ser nivel económico, una demanda política, en cuestión de votos, va en función de distintas situaciones, hablando siempre de lo que es demográfico. Otro factor o característica o variante que juega un papel muy importante es el nivel de riqueza. Aquí tenemos que la riqueza se va a medir por el Producto Interno Bruto. Término se utiliza en el área, en la materia de economía, y lo vas a reconocer por sus siglas, PIB. Este es un término, una definición de acuerdo a la economía, donde dice
que es un indicador y que va a determinar si un país tiene la capacidad para cubrir y atender la demanda. Aquí nos maneja un ejemplo que dice que el país va a atender la demanda por educación. Seguimos arrastrando el ejemplo de la lámina anterior, pero pues realmente la demanda es todo lo que el consumidor requiere, lo que necesita para poder cubrir sus necesidades. Entonces vas a tener demanda de alimentos, demanda de educación, demanda de lo que es salud, demanda a nivel macroeconómico, a nivel microeconómico, y de distintas situaciones que el país requiera. Entonces, bueno, pues si tú vas a demandar, imagínate un producto, una computadora, solamente por el hecho de que tenga ciertas características, entonces esta empresa va a requerir mayor ingreso para poder producir más este tipo de producto y así satisfacer la demanda de sus clientes, de sus consumidores. Ese es un ejemplo a nivel individual o a nivel empresa. A nivel macro, a nivel federal, gobierno, entonces aquí por eso nos está hablando de lo que es la educación. El PIB va a medir o va a sumar todos los ingresos y todos los bienes y servicios que tiene lo que es el país, todo lo que produce durante un periodo de un año, y lo va a dividir entre lo que es su población. Así va a medir si su Producto Interno Bruto, quiere decir si todo lo que es del gobierno a nivel federal es suficiente. Tenemos otro aspecto importante que nos habla sobre la equidad. Dice la importancia de analizar las desigualdades al interior de los países. El principio de equidad lo vamos a enfocar para la psicología y para la economía en lo que es el ingreso y el género, pudiendo jugar un papel muy importante otras variables como lo es la cultura, ya que radica en que a través de esto es posible analizar todas las diferencias entre los distintos grupos de población. Si tú llegas a comparar una población de Oaxaca con una población de Baja California Sur, vamos a encontrar distintas características en cuestión de género, en cuestión de cultura, de costumbres, en cuestión de ideas, en cuestión de nivel de urbanización, cómo es que están viviendo y cómo ellos tienen sus actividades económicas, qué es lo que hacen para poder obtener un ingreso y para cubrir sus necesidades, en función de qué. También nos habla aquí, estudios realizados por la OCDE muestran que mientras las diferencias en la cobertura en educación asociadas a género han disminuido en la mayoría de países del mundo. Aquí nos está hablando sobre a nivel internacional, donde este organismo hace distintas investigaciones de acuerdo con la educación. Seguimos arrastrando el mismo ejemplo de las láminas anteriores. Y aquí nos muestra un ejemplo importante que de acuerdo al género va lo que es la educación. Recordemos que de acuerdo a la cultura todos o ciertos grupos piensan de distinta manera, pudiéndose decir a lo mejor que los hombres en cierto lugar tienen derecho a lo que es la educación, mientras que las mujeres no. Entonces va en función la psicología del consumidor, y el consumo va en función de volvemos a decir lo mismo, de estas variables, y aquí la cultura juega un papel muy importante. Tenemos entonces, con lo anterior, vamos a llegar a lo que es el entorno demográfico. Debemos de reconocer que la demografía es el estudio de las poblaciones humanas. Entonces va a estudiar todo lo referente
a los integrantes de ciertos lugares, ciertas regiones, al ser humano y sus características. Dice en términos de magnitud, de densidad, dónde está ubicado en cuestión de su edad, su género, la raza, la ocupación, a qué actividad se dedican para generar ingresos y para satisfacer sus necesidades económicas y demás situaciones. Esto en base a datos estadísticos. Recordemos que una población es un número muy grande de personas, a lo mejor tomar una muestra para generar estos datos estadísticos. También tenemos que el entorno demográfico es todo lo que incluye a la gente y la gente constituye los mercados. Recordemos que si tenemos una población va a haber un cierto tipo de mercado. Entonces recuerda que el mercado es un punto donde se compra o se intercambian bienes, servicios y productos. También las tendencias demográficas, cuáles son las características o por qué se inclinan más. Dice que son los cambios en la edad, la estructura familiar, la población geográfica, características de educación y diversidad poblacional. Entonces va en función también de lo que es el ámbito familiar, cómo han tomado las tradiciones o culturas de generación en generación, cómo han estado cambiando esas tradiciones y esa cultura en función de lo que satisface o no satisface sus necesidades. Esto recuerdo ya lo habíamos visto en el tema anterior. También tenemos lo que es el contexto económico, es primordial y siempre va a ir de la mano con el contexto demográfico. Tenemos que el contexto económico es un factor determinante en el mercado laboral. Recuerda que si la población va a realizar una actividad va a ser porque le va a generar un ingreso y aparte es una actividad que esa población sabe hacer en función de las tradiciones y lo que se fue pasando la información de generación en generación. Dice que los cambios suelen tener una afectación importante sobre la oferta y la demanda de trabajo. Entonces, hace 100 años si se hacía una actividad, ahorita actualmente 2020, esa actividad sufrió cambios. Es normal que sufra cambios. Pudieron haber perfeccionado esa actividad, esa técnica, dependiendo de la situación que tú te imagines, de una actividad económica, un trabajo para generar ingreso. Entonces siempre va a ser cambiante, va a ser dinámico, va a ser flexible. El contexto económico siempre va a estar cambiando de acuerdo a las necesidades de la población. Aquí nos maneja un ejemplo, dice los cambios en las leyes laborales, previsiones sobre tasas de paro o incrementos del coste de vida. Trasladándolo de leyes laborales, imagínate lo que es el gobierno con las empresas y con los trabajadores. Entonces, desde trabajadores a nivel enfoque, cada trabajador va a tener sus necesidades. A lo mejor, imagínate las prestaciones de ley. ¿A qué prestaciones tiene derecho el trabajador tan solo por pertenecer a una empresa? Luego, la empresa, ¿qué obligaciones tiene con el gobierno? Pagar impuestos, tener permisos o licencias para producir, para realizar cierta actividad que ellos requieren. Y ahora el gobierno sería modificar estas leyes para favorecer tanto a lo que somos individuos ciudadanos, tanto como a las empresas y tanto como al gobierno. Entonces siempre va a ir entrelazado todo el contexto económico con el contexto demográfico. Tenemos también lo que la psicología dice que tiene como eje central las intervenciones en todos aquellos ámbitos en los cuales las personas están presentes, donde es inimaginable concebir a un ser humano ajeno a la influencia recíproca en lo social y al margen de las regulaciones económicas. La psicología va a estudiar cómo está funcionando el contexto demográfico, que sería toda la población y características, el por qué, cuándo y cómo, con el contexto económico. ¿Qué debe de hacer esta población para? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué beneficios va a obtener? ¿Qué desventajas? Entonces,
Está entrelazado lo económico con lo demográfico y la psicología lo va a estudiar por su modo de sentir, de pensar y actuar. Para satisfacer sus necesidades, este contexto demográfico debe de hacer qué para tener un contexto económico adecuado según sus características. También tenemos que la economía, otro término en el área de economía, la define como la ciencia que estudia aquellos aspectos de la conducta e instituciones humanas que utilizan recursos escasos para producir y distribuir bienes y servicios con vistas a la satisfacción de necesidades humanas. Entonces tenemos un término que debemos de conocer. Es una ciencia, la economía, una materia que estudia a todos los individuos, empezando por papá, mamá, hijo, hija, abuelito, abuelita, de una familia, porque cada uno de ellos son individuos y estos individuos van a lo que es agrupar una familia, ya sería un pequeño conjunto de personas. A su vez, este conjunto de personas que es una familia va a estar dentro de otro grupo a nivel familiar, a nivel educación, a nivel laboral, porque cada individuo tiene ciertas actividades que va a generar. Algunas actividades van a generar económicamente, otras actividades van a generar lo que es un conocimiento a largo plazo. Y entonces esta familia va a utilizar, y cada individuo de esta familia va a utilizar ciertos recursos. El hijo no va a tener los mismos recursos y las mismas necesidades que mamá y papá. Entonces siempre va a ir variando, pero al final de cuentas, en lo que es un conjunto familiar, van a satisfacer las necesidades de cada uno. Entonces van a satisfacer sus necesidades humanas a nivel individual, pero también sus necesidades humanas a nivel ámbito familiar. Papá sale a trabajar, mamá sale a trabajar, y a su vez ellos también satisfacen y cubren necesidades a nivel laboral. Hijo o hija a nivel educación también van a la escuela y cubren ciertas necesidades. Entonces así sucesivamente se va formando esta cadena de individuos que hacen y pertenecen a un grupo de instituciones. Van a utilizar los recursos que tengan dependiendo del lugar donde estén. ¿Para qué? ¿Cuál es su función o su objetivo? Producir. Y van a producir para después distribuir lo que cada uno hace de acuerdo al lugar donde esté y de acuerdo a la función que tenga. Y esto es una cadenita. Esto va a ayudar a que la economía, el dinero, esté fluyendo en el país. De esto se encarga la economía, de ver cuánto gasta, en qué lo gasta, de dónde obtiene el dinero ese individuo, con quién se relaciona a nivel económico, qué aporta, qué no aporta y qué satisface en cuestión de necesidad. Bueno, también va a tener de acuerdo a las percepciones, expectativas y motivaciones lo que es adquirir un producto, bien o servicio. Y bueno, el consumidor constituye una influencia muy, muy importante sobre cómo se mueve la economía, cómo se mueve el dinero en nuestro país. Ahorita actualmente con la contingencia del COVID-19, analiza qué está sucediendo, ¿sí? Entonces tenemos una economía que está no estancada al 100%, pero sí está teniendo un problema, no está fluyendo el dinero. ¿Por qué? Porque las actividades económicas se detuvieron en ciertas actividades. Solamente están dejando trabajar a las actividades esenciales y el otro porcentaje de actividades no están trabajando como se debe o cerraron sus negocios. Entonces esta situación hace que no fluya el dinero, esta situación hace que haya desempleo, haya recorte de personal. ¿Y qué pasa? Entonces las familias de estas personas
que ya no están teniendo ingreso porque ya no están trabajando, porque no se los permiten, entonces no hay ingreso al interior de una familia. Los integrantes que necesitan dinero para realizar sus actividades están deteniendo o están limitando el cubrir sus necesidades humanas. Están priorizando. Este es otro ejemplo muy claro. Muchas gracias por tu tiempo. Sería todo.